Electrotrax, your solution in automation. ¿Qué tal? Buenas noches. Que consiste en la pasteurización de la leche, ¿no? Tengo aquí implementado el HMI con los botones del Start, del Set Point primario, del Set Point secundario, porque he trabajado con un control cascada. Tengo también he colocado los sliders con los KPs para el KP, para el KI y para el KD, tanto del PID del controlador primario como del controlador secundario, ¿no? He colocado también las gráficas de las curvas para poder visualizar los set points y la PV, ¿no? Para que llegue la temperatura deseada, ¿no? Entonces, el proceso es sencillo. Tengo prácticamente 3 tanques, un tanque que es el tanque de enfriamiento, en el cual se va a tener el agua ya a una cierta temperatura, y luego tengo el tanque de alimentación que va a ingresar el producto, no la materia prima, al tanque donde se va a desarrollar el intercambiador de calor, ¿no? Donde se va a producir el choque térmico de pasar desde los 62 a 67 grados Celsius hasta los 5 o 7 grados Celsius, ¿no? Ese proceso de pasteurización hace que se eliminen, pues, las bacterias en la mezcla, y luego esto va a un tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, mi programa está desarrollado con el Control Logics, ¿no? He utilizado los bloques para poder generar las secuencias y las activaciones de las bombas y también de los parámetros de las ganancias de los controladores, ¿no? Tengo mi programa, o ese es mi programa principal. Estoy llamando a las subrutinas, ¿no? Tengo subrutinas de lectura, de PID, del PID primario, ¿no? La subrutina de escritura, para el borrado general, para poner a condiciones iniciales. Este es el PID secundario, ¿no? El que va a trabajar prácticamente con el de flujo. El primer PID es el que trabaja con temperatura. Estoy controlando temperatura y flujo. Y aquí tenemos la lectura para el flujo y la escritura para las variables del flujo, ¿no? Okay. Luego he estado realizando algunos cálculos, bueno, variaciones para poder generar animaciones en los tanques. Y tengo también desarrollado el modelado para lo que es en el MATLAB, ¿no? De mi proceso. Estoy leyendo vía OPC la variable A1, que es la del controlador primario, la variable de encendido, y la de UP1, que es la del controlador secundario. Le he ingresado un disturbio, he modelado estos sistemas, ¿no? En base a tener una conversión de corriente a presión, porque estoy usando una válvula. Esta válvula también la he modelado, ¿no? De acuerdo a su dinámica. Estoy considerando el KB máximo de la válvula. Le he ingresado a un dimensionamiento porque depende mucho también del tamaño de la válvula, del obturador, ¿no? Y básicamente de toda la parte dinámica que tiene internamente la válvula. Entonces, si yo tengo otra característica o otro dimensionamiento de válvula, simplemente ingresaría aquí, cambiaría los parámetros, ya sea de caída de presión, ya sea de la masa específica puede ser agua, puede ser aceite, querosene, bueno, eso ya depende del material, y alguna constante de proporcionalidad que puede ser 1, puede ser 0.75, eso es el dimensionamiento que se tiene en cuanto al cuerpo de la válvula.
Y lo que ingresa por aquí en la válvula, lo que es prácticamente en una unidad y sale lo que yo necesito, que es metros cúbicos por minuto, ¿no? Pero en la visualización del HMI esto lo he pasado yo a litros por segundo, simplemente he hecho una conversión, ¿no? Luego tengo el modelo de la planta, ¿ok? Le he colocado una ganancia y bueno, esta planta tiene pues un pequeño retardo, por eso le he considerado aquí un delay y lo estoy enviando al OPC Brian, ¿no? Que van a ser eh, las variables de las PB, la PB1 y la PB2. Y adicional a ello estoy también mandando las variables de presión y flujo para ir midiendo aquí la salida de cada una de ellas, que van a ser lo que se va a visualizar en el HMI. Entonces, es sencillo, ¿no? Si yo pongo, ahorita corremos el programa, pongo stop, ¿no? Vemos aquí que las variables caen, ¿ok? Entonces, eh, vemos aquí que la temperatura también está descendiendo, ¿no? Sabemos que es una variable, pues la temperatura es una variable lenta, ¿no? Entonces se va a demorar un poco en caer, ¿no? Ahora si yo enciendo, voy a variar un poco el set point, ¿no? Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí en 70, 68, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Okay? Entonces, vemos como eh, la PB1 sigue al set point 1, ¿okay? Que es ingresado manualmente. Entonces, lo que yo estoy logrando aquí es que el set point 1 es de temperatura, mientras que el set point 2 prácticamente está en proporción, ¿no? Lo he trabajado así, que es la de flujo, ¿no? Flujo, en este caso, flujo volumétrico. Entonces, si yo bajo a los 6 grados más o menos se produce el choque térmico, ¿no? Aquí va a estar, pues, por cuestiones, ahorita está de forma manual, ¿no? Pero esto se puede hacer de forma automática. La leche, en este caso, podría estar aquí unos 20, 30 segundos, ¿no? Y luego ya poder enviarlo al tanque de almacenamiento. Entonces, el proceso de llevarlo al calentamiento de entre 63 y 69 grados y luego bajarlo a 5 o 7 grados es lo que nosotros llamamos la pasteurización, el matar lo que son todo tipo de bacterias, de levadura, de moho que pueda tener nuestro preparado final, que en este caso sería la leche. ¿Sí? Entonces, si nosotros variamos aquí, por ejemplo, el KD se produce, pues, como se dan cuenta, se produce un ruido, ¿ok? La variable, ¿no? Entonces, es por eso que hemos optado, ¿no? En el primer bucle, en el primer lazo, no considerar el derivativo, ¿no? Porque eso hace que se desestabilice mi proceso, solamente trabajar con el proporcional y con el integrativo, ¿no? Si yo varío aquí, ese varío ahí mi set point, vemos que la variable sí lo sigue, ¿no? Y también podemos hacer cambios directamente desde el watch, ¿no? Entonces podemos ingresarle aquí variables como 0.745, ¿no? En el KP2, ingresarle aquí 0.2245, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también se visualiza aquí en el, en el lookout, ¿no? Entonces tenemos variables eh, que están trabajando, ¿no? Igualmente aquí están relacionados, o ingresarle un pequeño disturbio aquí en el MATLAB, vamos a poner por ejemplo 10, este pequeño disturbio también se ve aquí, como parte de la gráfica, hay un pequeño cachito, pero como vemos, lo bueno de este control en cascada es que este,
me permite ante algunas perturbaciones poder recuperarse, ¿no? Eso es lo bueno del control de cascada, ¿no? ¿Ok? Entonces con eso estamos viendo de que pues sí está trabajando el sistema, ¿no? Falta afinar algunas cosas, pero ya sería parte de un poco más que todo en programación, ¿no? Para poder hacer los encendidos, las visualizaciones, ¿no? Si yo paro aquí, vemos aquí que también para la bomba, ¿no? ¿Sí? También paró la temperatura, que hace un rato vimos que estaba ahí haciendo un juego, ¿no? Entonces encendemos, variamos, ¿no? Vemos que trabaja. Entonces yo le he encontrado más o menos en base a algunos cálculos. Aquí he encontrado los parámetros del KP y el KI que están más o menos en este rango, ¿no? Se pueden ir ajustando, podemos llegar desde 0.7 hasta 9.80 y tantos. Ya cuando nos pasamos al valor de 1, esto comienza a oscilar, ¿no? Sabemos que en todo proceso, cuando hay un KP mayor, produce oscilaciones, ya el proceso ya no se estabiliza, ¿no? Y lo mismo para el derivativo, ¿no? Por un tema de que como tenemos flujo es una variable muy rápida y que si le agregamos pues el derivativo al proceso, miren, por ejemplo, si le agregamos nosotros un derivativo, vamos a hacer que el proceso comience a oscilar y eso es matemáticamente eh, como característica, porque esos cambios rápidos se generan como una especie de impulso, ¿no? Entonces eso genera pues en la variable que se dispare, ¿no? Entonces esto pues puede llevar al controlador, a la salida del controlador, al actuador a trabajar en los rangos superiores, ¿no? Entonces no nos conviene tener un rango muy grande, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Electrotracks. Your solution in automation.